No debería estar aquí, pero no puedo alejarme. ¿Alguna vez te has encontrado en el lugar exacto donde todo puede derrumbarse, justo en el momento en que alguien te mira y de pronto el derrumbe parece la única salida posible? Confía en mí, Alba, susurró, y su voz no era más que un hilo de esperanza en la oscuridad. Esta es una historia donde los límites entre la justicia y el deseo se desdibujan, donde una mirada puede cambiar el curso de una investigación y, sobre todo, de una vida. Un relato de sospechas, secretos y un amor que se atrevió a nacer en el lugar menos pensado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos Íntimos. Publicamos videos todos los días. Dale like a este video si te gusta la historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La luz de la mañana atravesaba las altas ventanas de la comisaría, pintando el suelo con tonos dorados que no combinaban con el ambiente tenso del lugar. Carolina estaba sentada en una silla incómoda desde hacía más de 40 minutos frente a una fría mesa de metal. Sus manos entrelazadas, los ojos fijos en un punto cualquiera de la pared, mientras intentaba ignorar el murmullo distante y el peso de la mirada tras el espejo unidireccional frente a ella. No era la primera vez que la traían a un interrogatorio, pero sí la primera en la que la acusación parecía real. Involucramiento en fraude financiero, desvío de fondos de la empresa donde trabajaba como gerente administrativa. Un delito elegante, pero que podía costarle todo. Justo ahora, cuando intentaba reconstruir su vida en silencio, la puerta se abrió con un leve chirrido y entró ella, Alba Serrano, la detective encargada del caso. Al principio, Carolina solo vio las piernas firmes bajo el pantalón social y el movimiento calculado de sus pasos sobre el piso de cemento. Después, los ojos de un marrón oscuro, casi dorado, inquisitivos, pero serenos. El moño apretado, la piel impecable, la expresión que mezclaba autoridad con un leve rasgo de cansancio o desconfianza. Alba se sentó sin prisa, sin siquiera abrir la carpeta que llevaba. El silencio entre las dos fue más elocuente que cualquier palabra. Carolina no apartó la mirada. Había enfrentado abogados, jefes furiosos, familiares decepcionados, pero esa mujer frente a ella la miraba diferente, como si pudiera ver más allá de las defensas. Carolina Méndez, dijo Alba con voz firme pero sorprendentemente calmada. ¿Sabes por qué estás aquí? La acusada solo asintió con la cabeza, aunque su pecho ya estaba apretado. Necesito que me expliques cómo desaparecieron. 400,000 pesos de la planilla de cuentas de la compañía Herrera en Lagos y cómo tu nombre apareció en todos los registros de movimientos sospechosos. Carolina respiró hondo. Yo no tomé nada. Su voz salió más baja de lo que esperaba, casi como un susurro. Nunca necesité eso. La detective la observó atentamente, como evaluando cada microexpresión. Luego pasó la mano lentamente sobre la carpeta, pero aún no la abrió. Entonces, convénceme de eso, porque hasta ahora todos los caminos llevan a ti. El interrogatorio comenzó tenso, pero sin violencia verbal. Alba conducía con una precisión casi quirúrgica, alternando preguntas directas con largas pausas, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Carolina respondía con firmeza, a veces con indignación contenida, otras con evidente tristeza, pero conforme pasaban los minutos, la conversación dejó de ser solo técnica. En algunas preguntas había algo más, una curiosidad que no era puramente profesional, una observación demasiado prolongada, una mirada que se demoraba un segundo más en los ojos, la boca, las manos inquietas.
Carolina comenzó a notar que esa mujer, incluso con el expediente criminal frente a sí, quería entenderla, o tal vez sentía algo que ni ella misma podía controlar. Al final del testimonio, Alba cerró la carpeta con cuidado y se levantó. «Aún no estoy segura si eres culpable o no», dijo directa, «pero hay algo en ti que me hace querer descubrir más». Dejó una tarjeta sobre la mesa con su número personal escrito a mano. «Si recuerdas algo, llámame». Y antes de salir lanzó una última mirada a Carolina, intensa, firme y extrañamente íntima. La puerta se cerró y Carolina quedó sola nuevamente, pero el corazón latía más rápido y por primera vez en meses no era solo por miedo, era por ella. La lluvia fina de aquella noche parecía limpiar el mundo afuera, pero dentro de Carolina la tormenta solo crecía. Estaba sentada en el sofá de la sala con la copa de vino casi olvidada en las manos, pensando en todo lo ocurrido desde que se convirtió en sospechosa de involucramiento en un esquema de favorecimiento fiscal en la alcaldía, algo que juraba no haber participado. Pero la justicia no se mueve por juramentos, y la única persona que parecía darle algún voto de confianza era Alba, la detective del caso. El problema era que esa confianza venía cargada de algo más peligroso que cualquier acusación: deseo. Ya no era posible fingir que no sentía. Desde la primera vez que la vio, Carolina había sido afectada por Alba, pero no era solo atracción física, era la forma en que Alba la observaba, como si buscara algo que ni siquiera Carolina sabía que existía dentro de ella. En el segundo interrogatorio, esa sensación se intensificó. La forma en que Alba caminaba hacia la mesa, el cabello perfectamente recogido, los ojos siempre atentos y ese perfume amaderado que se volvía imposible de olvidar. Carolina intentaba concentrarse en las preguntas, pero su mente la traicionaba, creando escenas, posibilidades, ensueños que la hacían estremecer incluso después de llegar a casa. Días después, Alba apareció en el trabajo de Carolina para una verificación técnica. No hubo contacto físico ni palabras fuera del protocolo, pero hubo silencios, miradas demasiado largas, respiraciones pausadas que parecían decir mucho más que cualquier frase. Cuando Carolina pasó junto a Alba en el estrecho pasillo de la empresa, sus brazos casi se tocaron. Alba ni siquiera se volvió, solo susurró casi imperceptible: «Hay algo más, ¿verdad?». Carolina sintió las piernas flaquear, pero siguió adelante. Sabía que ella no hablaba solo del caso. Alba ya le había dado la tarjeta días antes, y por más que Carolina quisiera fingir que no significaba nada, sabía lo que significaba. Más tarde, ya de noche, Carolina caminaba hacia el auto con la mente agotada y los sentimientos en erupción cuando vio a lo lejos la silueta familiar. Alba estaba parada, apoyada en un auto gris, los brazos cruzados, observándola como si ya supiera que ella vendría. No hubo invitación explícita, ninguna palabra, solo el peso de todo lo que aún no tenían valor para decir. Carolina se detuvo un momento, casi retrocedió, pero los ojos de Alba no se apartaban, no pedían, solo esperaban. Cruzó la calle despacio. El mundo parecía suspendido entre una decisión y otra. Al acercarse no hubo sonrisa, solo una frase dicha con voz grave y baja: «Si quieres hablar, te escucho». Carolina sabía que no era sobre el proceso, no era sobre los autos, era sobre ellas, sobre lo que se formaba entre líneas en cada encuentro, en los silencios de los pasillos, en las miradas que gritaban más que cualquier palabra. Sin responder, entró al auto. El silencio entre ellas no era incómodo, era intenso, profundo, como si el destino respirara entre los dos asientos delanteros.
El coche avanzaba por las calles silenciosas de la ciudad y con cada metro recorrido la tensión entre ellas aumentaba. Dentro las palabras tardaban en salir como si el aire estuviera demasiado cargado de todo lo que aún no se había dicho. Carolina mantenía la mirada en la ventana, observando los reflejos distorsionados de la lluvia y tratando de controlar el ritmo de su propia respiración. Alba conducía con calma, pero sus dedos tamborileaban inquietos sobre el volante, como si su cuerpo revelara lo que su voz aún no se atrevía a confesar. El silencio era denso y pleno, porque entre dos personas que se desean, incluso el silencio habla. ¿Confías en mí, Alba? Carolina rompió la barrera con voz firme, pero con un leve temblor que no pudo ocultar. Alba desvió la mirada un instante para mirarla. Había intensidad en su rostro, pero también algo más profundo, como si llevara la responsabilidad de un dilema que crecía con cada encuentro. No confío en casi nadie, respondió, pero en ti quiero confiar, y eso me asusta más de lo que debería. Eso impactó a Carolina como una confesión, una que no estaba en los informes, en los expedientes ni en los documentos de la investigación. Era algo íntimo, casi demasiado personal para estar ahí en medio de un proceso criminal. Carolina se volvió hacia ella con el rostro más expuesto. La mirada de Alba volvió a la carretera, pero era evidente que sentía el peso de esa mirada. «Me miras como si vieras más de lo que deberías», dijo Carolina en voz baja, casi un susurro, como si buscaras algo más allá de la verdad. «Lo busco». Alba detuvo el auto en el estacionamiento de un edificio discreto alejado del centro. Apagó el motor, pero no hizo intención de salir. Simplemente se recostó en el asiento y finalmente se giró enfrentando la mirada de Carolina como quien entra en una tormenta sin capa ni paraguas. «No debería estar aquí contigo, pero desde que comencé con este caso, algo en ti me hace perder el suelo». Las palabras flotaron en el aire entre ellas. Carolina respiró hondo intentando contener el torbellino que se formaba en su pecho. Era peligroso, era incorrecto, era todo lo que no debería estar pasando, pero aún así era real y ya era demasiado tarde para fingir que no estaba ahí. «Sé que tienes preguntas», dijo Carolina al fin, «sobre el caso, sobre mí y voy a responder, pero primero necesito saber si lo que sientes es tan fuerte como lo que yo intento ocultar desde el primer día que entraste a mi oficina». Alba no respondió con palabras. Sus ojos se entrecerraron como si contuviera el impulso de cruzar la última línea invisible que aún separaba sus bocas, sus pieles, sus historias, pero no lo hizo. Todavía no, porque ambas sabían que estaban justo en el punto donde el deseo encuentra el límite de la razón y cruzarlo sería más que ceder, sería entregarse. La noche seguía pesada y dentro del auto estacionado la tensión entre Alba y Carolina parecía tomar cuerpo. Un silencio cargado que amenazaba con explotar, no de ira, sino de todo lo que se contenía desde la primera mirada. Alba respiró hondo, alejando el deseo con la fuerza que le quedaba. Abrió la puerta sin decir palabra, dio la vuelta y con un gesto decidido abrió la puerta de Carolina. No una cortesía común, sino una invitación silenciosa. «Ven conmigo». Carolina salió sin dudar, siguiendo los pasos de Alba hasta la puerta de un apartamento discreto, alquilado, tan reservado como la relación que crecía entre ellas. Una historia que no podía escribirse en los autos de un proceso. El apartamento estaba iluminado con una luz baja y acogedora, mientras la lluvia golpeaba rítmicamente la ventana creando una banda sonora íntima. Carolina avanzó despacio hacia el centro de la sala.
Sus ojos curiosos exploraban el ambiente, pero no se alejaba de Alba. Era como si ese espacio estuviera preparado para lo que vendría, la revelación no de un crimen, sino de un pasado escondido tras muros internos. Cuando finalmente se giró, sus ojos encontraron los de Alba con una intensidad nueva, una verdad revelada por primera vez. Fui arrestada hace 4 años, dijo Carolina directa, por desacato y resistencia a la autoridad. Pero no fue así exactamente. Alba no mostró sorpresa, solo dio un paso adelante escuchando atentamente. Carolina continuó. Un policía entró a mi casa sin orden judicial. Dijo que buscaba drogas, pero no había nada. Me empujó, yo reaccioné. Terminé golpeada. Me denunciaron como si fuera una delincuente común, y aunque demostré que no había nada, mi expediente quedó marcado. Por eso siempre me ven como sospechosa cuando pasa algo cerca. Alba sintió el estómago revolverse. Sabía que Carolina cargaba algo pesado, pero no imaginaba que fuera tan cruel. Era como si cada palabra de esa mujer revelara una cicatriz antigua, no física, sino invisible, cosida con dolor, abandono e injusticia. Eso la conmovía más que cualquier prueba leída en el expediente. Una vecina tuvo su auto incendiado, continuó Carolina con voz firme a pesar del peso de las palabras. Dijeron que yo estaba cerca, pero yo estaba en el mercado regresando a casa. Nadie quiso escuchar, solo juzgar. Alba cerró los ojos un instante, el amargor del mundo pareciendo pesar sobre sus hombros. Se acercó lentamente, quedando a pocos centímetros de Carolina. Sus respiraciones se mezclaron, pero aún sin contacto. Carolina, desde que te conocí, algo en mí cambió. Mi brújula, que siempre apuntaba hacia lo correcto, parece estar rompiéndose por tu causa, y por más que intento luchar, ya no puedo fingir que no siento. Entonces deja de luchar, susurró Carolina con la mirada mezclando valentía y vulnerabilidad. Alba apoyó su frente contra la de ella. No fue un beso, pero sí la promesa de uno, la promesa de que a partir de ese momento todo sería diferente. Estaban a punto de entrar en un territorio sin regreso, donde la verdad y el deseo chocan, y en ese instante nada más importaba. La respiración de Alba se volvió más lenta, pero su corazón latía acelerado, cada pulso marcado por la intensidad de ese momento que se construía entre ellas. Con un cuidado casi reverente, Alba deslizó la mano por el brazo de Carolina, sintiendo la piel cálida y suave bajo sus dedos, como si descubriera un secreto guardado. El toque era ligero, casi vacilante, pero cargado de una promesa silenciosa. Carolina cerró los ojos por un instante, entregándose a aquella caricia que hablaba sin palabras. Cuando los abrió nuevamente, encontró a Alba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo invadiendo su espacio, el perfume suave mezclándose con el suyo, creando una atmósfera íntima y envolvente. La mano de Alba subió lentamente, trazando un camino por el hombro descubierto, los dedos explorando con una delicadeza que contrastaba con la urgencia que crecía en el aire. Cada movimiento parecía orquestado para despertar sensaciones nuevas, para encender un fuego que aún ardía en silencio. Carolina sintió un escalofrío recorrer su columna cuando los dedos de Alba pasaron por la curva de su cuello, bajando hasta la clavícula con besos suaves y respiraciones cálidas que hacían cosquillas en su piel. Los ojos de ambas brillaban, reflejando el deseo contenido, la curiosidad y las ganas que crecían aceleradamente, pero aún cargadas de respeto y cuidado. Los cuerpos se acercaron más, los labios casi tocándose.
atrapados en una danza lenta y tortuosa donde el tiempo parecía doblarse solo para ellas. Alba no avanzó demasiado, dejando que la tensión aumentara, dibujando en el aire la promesa de todo lo que aún estaba por venir. Una invitación a un territorio donde el amor, el miedo y la pasión se entrelazarían de manera profunda e inolvidable. Carolina susurró el nombre de Alba con voz baja y temblorosa, y en esa simple llamada había entrega y desafío. Alba respondió con una sonrisa tierna y un beso que era solo el comienzo, una oración silenciosa para lo que las próximas horas guardarían. La mano de Alba continuó su recorrido por la piel de Carolina, cada deslizamiento de los dedos más lento, casi como si dibujara una poesía invisible en la curva de su brazo. El toque, aunque suave, estaba cargado de una electricidad que aceleraba la respiración de Carolina. El cuerpo respondía de forma sutil, pero innegable. Alba sentía la textura de la piel, el calor que latía en cada punto de contacto, y eso la hacía querer prolongar ese momento para siempre. Los dedos de Alba subieron por el hombro trazando una línea casi imperceptible, despertando escalofríos que se esparcían por la nuca de Carolina. Ella inclinó ligeramente la cabeza, ofreciendo el cuello, ese territorio tan vulnerable, tan íntimo. Alba no dudó. Sus labios descendieron en besos suaves y delicados, como si cada toque fuera un secreto susurrado, una invitación a entregarse. El calor del cuerpo de Carolina contra el suyo parecía un imán que la atraía más cerca, borrando las fronteras que antes la separaban. La respiración de Carolina se hizo más pesada, mezclándose con el suspiro cálido que escapaba de los labios de Alba. La lengua, delicada y exploratoria, deslizó con precisión, creando un camino de sensaciones que se expandían como fuego por el cuello, la clavícula y la parte superior del pecho. Cada beso era una promesa silenciosa, una invitación para que Carolina se entregara no solo al deseo, sino a la confianza que crecía entre ellas. Las manos de Alba empezaron a explorar con más valentía, afirmándose en la espalda de Carolina, atrayéndola a un abrazo que unía cuerpo y alma. El calor que irradiaban sus cuerpos parecía llenar el espacio alrededor, creando un universo donde solo existían ellas y aquella tensión que era al mismo tiempo dulce y arrebatadora. Carolina sintió los dedos de Alba trazando pequeños círculos casi sagrados en la piel de su espalda, cada movimiento despertando sensaciones que la hacían querer perder el control. Cuando los labios finalmente se tocaron, el beso fue una mezcla de suavidad y urgencia, un encuentro donde el tiempo parecía suspendido y el mundo exterior dejaba de existir. Alba y Carolina se comunicaban a través de ese contacto, un lenguaje silencioso y profundo donde cada suspiro, cada temblor hablaba más que palabras. Era un diálogo hecho de piel, deseo y emoción, donde lo prohibido se volvía dulce y el miedo daba paso a la entrega. El abrazo se apretó, los cuerpos se moldearon uno al otro, y en ese momento, entre besos y toques delicados, nació un espacio donde el amor y la pasión comenzaban a entrelazarse, listos para desafiar todo lo que estuviera por venir. La respiración de Carolina se aceleró mientras Alba la conducía delicadamente por el apartamento, cada paso resonando como una promesa silenciosa. Los cuerpos casi pegados se entendían en una danza antigua llena de deseo contenido y emoción cruda. Alba deslizó las manos por la cintura de Carolina, apretando con firmeza y cariño, como si quisiera grabar cada curva en su memoria. Carolina se entregaba con los ojos cerrados, sintiendo el calor del toque que crecía en intensidad, como una llama que ya no podía contenerse.
El beso entre ellas se profundizó firme y urgente, con la lengua de Alba explorando cada rincón de la boca de Carolina, arrancando gemidos bajos que resonaban en el silencio del cuarto. Las manos de Carolina, antes vacilantes, ahora recorrían con confianza la piel de Alba, sintiendo la textura, el calor, cada centímetro revelado. La ropa lentamente comenzó a ceder ante el toque ansioso, trozos de tela cayendo al suelo mientras los cuerpos se acercaban aún más en una entrega total. Alba guió a Carolina hasta el sofá, donde ambas se sentaron entrelazando piernas y brazos en un abrazo apretado, lleno de fuerza y ternura. La piel caliente se encontraba. Cada toque enviaba ondas de placer y electricidad que incendiaban la piel. Alba recorrió la línea del cuello de Carolina con besos suaves, bajando hasta el hombro, trazando caminos de fuego y cariño, como un poeta que escribe versos en la piel de su amante. La tensión entre ellas explotó en sensaciones profundas y delicadas, donde cada toque, cada suspiro parecía una declaración de amor en silencio. El mundo exterior desaparecía dejando solo el espacio sagrado que habían creado, donde el deseo se mezclaba con la confianza, la pasión con el cuidado. En el clímax de ese momento, los cuerpos se entregaron sin reservas, una danza lenta y perfecta, donde la unión trascendía lo físico y tocaba el corazón. Cuando finalmente se separaron, la mirada de Alba encontró la de Carolina con una intensidad que decía más que 1000 palabras. Un compromiso silencioso, una promesa de que allí comenzaba algo más grande, algo capaz de resistir cualquier tormenta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos Íntimos. Publicamos videos todos los días. Dale like a este video si te gusta la historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Después de ese momento intenso, el silencio entre Alba y Carolina no era vacío. Estaba cargado de sentimientos profundos y promesas no dichas. La mirada de Carolina aún brillaba con la mezcla de sorpresa y deseo, mientras las manos de Alba reposaban suavemente sobre su piel, como si intentaran transmitir calma y seguridad. El miedo a lo desconocido, al juicio y a la investigación parecía por un instante perder fuerza frente a esa conexión que se fortalecía con cada segundo. Alba rompió el silencio con la voz ronca por la emoción. No sé a dónde nos llevará esto, pero sé que no quiero estar lejos de ti. Carolina, con el corazón aún acelerado, sonrió con una timidez dulce y respondió: Yo tampoco. A pesar de todo lo que está pasando, tú eres la única verdad que encuentro. Fue en ese momento cuando ambas comprendieron que ese encuentro no era solo un refugio, sino el comienzo de una historia delicada y compleja donde el amor y la incertidumbre caminarían lado a lado. Se miraron a los ojos y entre pequeños gestos de cariño y palabras no dichas, Alba tomó la mano de Carolina con firmeza, dándole fuerza para enfrentar lo que viniera. Sabían que el camino sería arduo, lleno de pruebas, pero estaban dispuestas a luchar por lo que sentían. La puerta del apartamento se convirtió en un límite tenue entre el mundo real, repleto de obstáculos, y ese universo íntimo donde solo existían ellas. La mañana siguiente trajo consigo un cielo cargado, pero ninguna nube era tan densa como lo que se formaba dentro de Alba. El apartamento aún conservaba el calor de la noche anterior, del encuentro que trascendió cualquier línea que ella debería técnicamente mantener. El cuerpo de Carolina descansaba al lado, envuelto en sábanas desordenadas y vestigios de entrega. Y aún allí, en esa escena que rozaba la perfección carnal, Alba sentía el peso de la elección. Había transgredido.
Se había permitido ir hasta el final con una mujer que ante el sistema seguía siendo una sospechosa, pero su cuerpo, su intuición y ahora su corazón gritaban otra cosa. Carolina no era culpable, al menos no de eso. Carolina abrió los ojos lentamente con una sonrisa perezosa en el rostro, como si esa cama fuera el primer lugar donde se sintió segura en años. Sus dedos deslizaron por la piel de Alba, no con urgencia, sino con reverencia, como quien memoriza un mapa que ya no quiere olvidar, y Alba lo permitió. Permitió ser tocada y permitir tocar. Permitió el silencio cómodo de quien no necesita justificar nada. Pero cuando sus ojos se encontraron, la realidad también llegó. El caso no estaba cerrado. El informe preliminar de contabilidad había llegado la noche anterior. El nombre de Carolina aparecía en 12 movimientos irregulares, todos fechados en días en los que ella aseguraba estar fuera del horario laboral. Leí los documentos nuevos, dijo Alba mientras se sentaba al borde de la cama, aún sin ropa, con el cabello despeinado y el rostro sin la frialdad de antes. Carolina, hay cosas ahí que no cuadran, pero también hay cosas que te liberan. Carolina tiró de la sábana para cubrir su cuerpo, pero no como quien quiere esconderse. Era más un gesto de quien se protege del mundo, que tantas veces la hirió. Yo no hice esas transferencias, Alba. Lo juro por todo. Pero sé quién pudo haberlas hecho, solo que no quería involucrar a nadie más. Eso no es tu decisión. Si sabes algo, necesito que me lo digas. Porque si llevo esto hasta el final y estás mintiendo, no quedará nada entre nosotras más que una confesión y una sentencia. Y si te lo cuento, ¿qué queda entre la detective y la sospechosa? Alba la miró durante un segundo demasiado largo. La pregunta era legítima. ¿Qué eran al fin y al cabo? ¿Un error en proceso, una pasión en combustión? ¿O dos mujeres intentando a su manera encontrar algo verdadero en un mundo donde todo parecía falso? Carolina se levantó. La sábana cayó de sus hombros y su cuerpo desnudo se reveló otra vez sin pudor. Caminó hasta Alba y se arrodilló entre sus piernas con las manos firmes en sus muslos, los ojos clavados en los suyos. No había solo deseo allí. Había entrega, había desesperación por ser comprendida, había una súplica muda para ser creída. Si me dejas contar todo, lo contaré, pero necesito que me mires como mujer, no como caso, no como número de expediente. Confío en ti, Alba, y nunca confié en nadie así. Alba deslizó los dedos por el cabello de Carolina, tirando suavemente hasta que sus rostros se encontraron de nuevo. Un beso nació allí, no como los de la noche anterior, llenos de hambre, sino como un sello, un pacto silencioso de que, independientemente de lo que viniera, las dos estaban dispuestas a enfrentarlo. Alba caminaba por el pasillo de la delegación con pasos firmes, pero el corazón pesando más que los tacones de sus botas. La sala de interrogatorios número 3 estaba vacía, y el informe de movimientos bancarios reposaba en su carpeta como una bomba a punto de explotar. Las 12 transferencias que involucraban el nombre de Carolina parecían, a primera vista, pruebas irrefutables. Pero lo que Carolina le había revelado esa mañana cambió todo. Había un nombre que surgía en los bastidores, alguien por encima de ella en la jerarquía de la compañía Herrera Lagos. Un hombre que hasta entonces había pasado desapercibido, demasiado discreto para ser inocente. Sentada a la mesa, Alba estudiaba cada transacción, ahora bajo una nueva luz. La secuencia de horarios y las firmas digitales coincidían con el terminal de uno de los directores regionales, un tal Mauricio del Valle. Sacó el historial de acceso al sistema y con la pericia de quien ya había desenmascarado fraudes más sofisticados,
Cruzó los datos con los registros de entrada de la empresa. Ahí lo encontró. En los horarios de las transacciones, Carolina ni siquiera había marcado entrada y más. Estaba en viajes corporativos documentados por correos electrónicos y registros de hospedaje. Eso era más que una pista. Era la apertura de un nuevo camino. Llamó al técnico responsable del monitoreo de seguridad de la empresa. Pidió acceso a los videos de los días sospechosos. Horas de grabaciones comprimidas en minutos saltaban a la pantalla como pequeñas películas de un crimen cuidadosamente orquestado. Y en 2 de ellas un detalle: Mauricio tecleando algo en el terminal de Carolina, aprovechando la ausencia de la empleada para actuar en su lugar. El acceso estaba vinculado a su cuenta, pero el rostro en las imágenes era otro. Alba se recostó en la silla sintiendo el impacto de la confirmación que ya había sentido en la piel, pero que ahora tenía forma. Carolina decía la verdad, y si alguien estaba tratando de incriminarla, no era solo un error, era un movimiento calculado. Con los dedos tamborileando sobre la mesa, Alba sabía que debía ser estratégica. Denunciar a Mauricio sin una investigación interna sólida podría costarle no solo el caso, sino su credibilidad y más. Poner a Carolina en aún más riesgo. Era hora de protegerla con inteligencia. Al anochecer, ya de regreso en el apartamento, Carolina la esperaba con ojos ansiosos. Estaba sentada en el sofá, el cabello recogido de forma descuidada y un vino abierto sobre la mesa. ¿Descubriste algo? Alba dejó la carpeta sobre la mesita de centro, sentándose a su lado. Sus miradas se encontraron como si ya no hicieran falta palabras, y entonces, sí, llegaron. Tenías razón y ahora es mi turno de protegerte. Carolina sonrió aliviada y emocionada y extendió la mano hacia la nuca de Alba. El beso que siguió fue profundo, sin prisa, con una mezcla de gratitud y deseo que hacía estremecer la piel sin que siquiera tuvieran que quitarse la ropa. Alba la abrazó por detrás, apoyando el rostro en su cuello, sintiendo el suave aroma de lavanda mezclado con el calor de su cuerpo. Era un toque tierno, pero con un subtexto de promesa que aquello no terminaría ahí. Entre copas de vino y confidencias bajas, la tensión entre ellas se reavivó, no como una explosión, sino como una brasa que arde despacio. Alba deslizó los dedos por la cintura de Carolina, sintiendo cada curva con precisión y reverencia. Sus cuerpos se movían como si ya se conocieran de vidas pasadas. Los besos eran pausas entre palabras susurradas. Los toques se mezclaban con promesas mudas de continuidad. El amor que se insinuaba venía cargado de sensualidad y un erotismo que no necesitaba afirmarse. Simplemente ocurría fluido, poético, inevitable. Pero incluso envueltas en esa noche, sabían que el día siguiente traería decisiones difíciles. El próximo paso de la investigación no sería solo técnico, exigiría valentía, astucia y la capacidad de mantener vivo ese amor en medio del caos. Alba despertó antes del sol. Los primeros rayos de la mañana, aún entrando por las rendijas de la persiana del pequeño apartamento, sintió el peso de la noche pasada no como culpa, sino como una fuerza vital que la acercaba aún más a aquella mujer que dormía acostada a su lado, con el cabello suelto esparcido sobre la almohada, como un marco vivo de tranquilidad y peligro. Carolina respiraba profundamente, y Alba por un momento se permitió simplemente observarla. Era extraño como en medio de la tensión de un caso que podía arruinar las carreras de ambas, había encontrado un tipo de paz que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero ahora no era momento para calma. Se levantó con cuidado, se puso la camisa que había tirado sobre el sillón y fue directo a la cocina.
Preparar café parecía un ritual de lucidez para equilibrar el deseo con la realidad. Sentada en la mesa con la laptop abierta y una taza entre las manos, Alba comenzó a trazar el plan. Mauricio del Valle necesitaba ser desenmascarado, pero eso debía hacerse con pruebas irrefutables. El video por sí solo no bastaba. Cualquier abogado alegaría falta de contexto. Lo que ella necesitaba eran rastros digitales que comprobaran que los accesos provenían de su terminal, no solo visualmente, sino técnicamente. Llamó al perito criminal, que ya había colaborado con ella en otros casos, un especialista en rastreo de redes internas. Si lograba recuperar la IP de la máquina usada en las transacciones y vincularla al login falsificado con la contraseña de Carolina, tendría más que una evidencia visual. Tendría la firma electrónica del verdadero culpable. Mientras esperaba la respuesta, Alba volvió al cuarto. Carolina estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana, con la mirada fija en ella. Había preguntas no dichas, temores que no se disipaban con un beso. ¿Crees que él sabe que lo estamos investigando?, se preguntó Carolina con voz baja, como si no quisiera romper el encanto de la mañana. Alba se acercó y se sentó al borde de la cama. Aún no, pero lo sabrá pronto y cuando lo sepa, quiero tener todo listo. Carolina asintió y sus ojos se llenaron de algo entre miedo y confianza. Tomó la mano de Alba, entrelazando sus dedos con los de ella. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Allí, más que sospecha o detective, había dos mujeres en el filo de la navaja y al mismo tiempo al borde de algo más grande. Alba sonrió suavemente y se inclinó para rozar sus labios con los de Carolina. El beso esta vez fue corto, pero lleno de ternura que decía, «Estamos juntas». Al separarse, tomó el celular que vibraba sobre la mesa. Era el perito. Contestó de inmediato. «Ya hice una revisión preliminar. Necesito acceso al servidor de Herrera en Lagos. ¿Puedes conseguirlo?» Alba respiró hondo. Conseguir acceso al servidor interno de una empresa privada era un paso arriesgado, pero no imposible para alguien con su cargo y determinación. Bastaría con una orden judicial o un argumento convincente de riesgo de destrucción de pruebas. Miró a Carolina y decidió, «Lo consigo. Dame 24 horas». Colgó y se levantó ya con otra expresión en el rostro. Era la detective ahora, fría, calculadora, pero también protectora, y por primera vez en mucho tiempo, movida no solo por justicia, sino por amor. Mientras tanto, en la sede de la compañía, Mauricio del Valle ya sentía la tensión en su propia oficina. Un movimiento discreto en el área de auditoría interna comenzaba a mapear datos que él creía haber enterrado bien profundo. En el fondo sabía que alguien se había dado cuenta y el nombre de Alba pronto resonaría como amenaza. Pero Alba no era del tipo que retrocede. El plan había comenzado y el amor entre ella y Carolina se transformaba ahora en combustible para enfrentar lo que viniera. La sede de la compañía Herrera en Lagos era un edificio espejado de 5 pisos, frío como el metal que escondía. En el último piso, donde se tomaban las decisiones y se enterraban los secretos, Mauricio del Valle tecleaba frenéticamente en su laptop. La luz del monitor reflejaba en sus ojos ansiosos mientras accedía a registros y eliminaba carpetas con precisión quirúrgica. Sabía que lo estaban observando. Sabía que Alba no era como los otros detectives que había logrado manipular. Ella era perspicaz, obstinada y ahora personalmente involucrada, y eso la hacía peligrosamente impredecible. Mauricio no sabía con certeza hasta dónde había avanzado, pero la sola posibilidad de que sus huellas estuvieran siendo seguidas lo inquietaba.
En el momento que recibió una notificación sobre una orden judicial para acceder al servidor interno, la confirmación llegó como un golpe. Estaba a punto de derribar el castillo de naipes que había construido en años. Mientras tanto, Alba observaba el movimiento en el vestíbulo de la empresa. Vestía un traje oscuro, discreto, y mantenía la expresión firme mientras sostenía la orden judicial en sus manos. Su postura era elegante, autoritaria, pero por dentro el corazón latía con la furia de quien sabe lo que está por suceder. No era solo una búsqueda de justicia, era por Carolina, por todo lo que ella había perdido y por todo lo que podrían ganar juntas. El guardia dudó al verla, pero bastó una mirada y el documento para que le abriera el paso. En los pasillos fríos de la empresa, cada paso de Alba era un clavo más en el ataúd. En el área de TI fue recibida por el analista jefe, un joven nervioso que la condujo hasta la sala del servidor. El perito digital ya la esperaba, con equipos listos para extraer copias espejo de los accesos y movimientos de los últimos meses. Durante horas, los datos fueron revisados con cuidado y fue ahí, entre códigos y direcciones IP, donde apareció lo que ella sospechaba. La contraseña de Carolina había sido usada desde el terminal de Mauricio, no una, sino varias veces, y siempre en horarios en que Carolina comprobadamente estaba en casa fuera del expediente. Por la noche, de regreso en el apartamento, Alba apenas contenía la tensión al entrar y encontrar a Carolina en la sala, sentada con una copa de vino en la mano. El vestido de seda clara revelaba más de lo que ocultaba y la forma en que ella la miró, con deseo pero también con esperanza, hizo que Alba se acercara sin decir palabra. Se sentó a su lado y le extendió la tablet. «Tengo lo que necesito», dijo firme. Él falsificó todo. Todos los accesos partieron de su estación. Los archivos fueron manipulados y reenviados como si fueran tuyos. Pero ahora tenemos la prueba. Carolina llevó la mano a la boca con los ojos vidriosos. No lloraba de tristeza. Era alivio, libertad. Después de semanas sofocada bajo el peso de la acusación, ahora podía respirar y mirar a Alba como algo más que una aliada. Alba tomó la copa de su mano, dio un sorbo y, sin decir nada, inclinó el rostro besando a Carolina con la firmeza de quien ya no necesita palabras. El toque fue diferente de aquella primera vez. No había duda. Las puntas de los dedos de Alba recorrieron los hombros desnudos de Carolina con la lentitud de quien quiere memorizar cada curva. Y cuando la apoyó contra el sofá, el calor entre ellas habló más fuerte que cualquier promesa. El vestido se deslizó por el cuerpo de Carolina como si la tela tuviera vida propia. Las manos de Alba, experimentadas y delicadas, exploraban con reverencia, como si cada centímetro de piel fuera una obra de arte para contemplar. El beso bajó desde el cuello hasta el escote con toques húmedos y precisos que hacían arquear a Carolina, sus labios entreabiertos soltando susurros roncos. El sonido de su respiración se mezclaba con el pulso de la noche fuera de la ventana, como si el mundo se hubiera detenido para presenciar esa unión inevitable. El clímax fue silencioso, pero arrollador, un encuentro de dos mujeres heridas, expuestas y ahora finalmente completas. Cuando todo terminó, quedaron allí desnudas, abrazadas en el silencio, que solo conocen los cuerpos enamorados. Alba acariciaba el cabello de Carolina mientras su corazón aún latía acelerado, no por miedo, sino por todo lo que estaba por venir. A la mañana siguiente se presentaría la denuncia formal. Mauricio sería confrontado con pruebas que no podría refutar y Carolina quedaría libre.
pero en ese instante, entre caricias y suspiros, estaban donde más deseaban estar, en los brazos la una de la otra y lejos de cualquier mentira. La corte se silenció en el instante en que el juez anunció la sentencia. Mauricio del Valle, hasta entonces altivo y seguro, escuchó de pie el veredicto, condenado por desvío de fondos de la compañía Herrera en Lagos, por manipulación de registros contables y por falsificar el involucramiento de terceros, entre ellos Carolina Méndez. La confirmación de su culpabilidad trajo el alivio que Alba esperaba desde hace semanas. El nombre de Carolina estaba oficialmente limpio. Ella observó la reacción de Carolina al escuchar el desenlace. Nada de euforia, solo un suspiro contenido, como si por fin pudiera respirar con libertad. Su presencia en ese juicio no era obligatoria, pero Carolina insistió en estar. Quería oír de la boca de la justicia que no debía nada, que no había más dudas, que no era la criminal que intentaron pintar. Alba, al otro lado de la sala, mantuvo su postura habitual, firme, profesional, pero cuando los ojos de Carolina cruzaron con los suyos, había algo allí que escapaba al protocolo. Gratitud, complicidad, un sentimiento nacido durante insomnio investigando, silencios compartidos en miradas y toques furtivos guardados en secreto. Eso no era solo justicia cumplida, era el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Salieron del edificio del tribunal lado a lado, pero en silencio. No necesitaban palabras. El camino hasta el coche fue tranquilo, sereno. Carolina se permitió sonreír por primera vez en semanas al entrar en el auto de Alba, como quien cruza un portal simbólico entre el pasado y el futuro. Cuando se cerraron las puertas, solo dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Alba la miró por un instante. Luego tocó suavemente su mano apretándola con firmeza. «Yo te vi, Carolina, antes de cualquier evidencia. Vi quién eres realmente». El contacto se prolongó más de lo adecuado en un ambiente laboral, pero allí, fuera del tribunal, fuera de la investigación, no había más barreras. Y en ese toque estaba la promesa de que lo que construyeron no sería solo fruto del azar o de la tensión de un caso. Era algo que merecía continuar. De regreso en el apartamento de Alba, el silencio se deshizo en risas suaves y copas de vino servidas con manos más tranquilas. La tensión de la investigación había dado paso a una intimidad más libre, menos contenida. Carolina caminaba por el ambiente con naturalidad, como si el espacio ya le perteneciera de alguna forma. Alba la observaba dejando que el deseo creciera de manera plena, no como una urgencia prohibida, sino como algo que ahora podía florecer con verdad. Cuando Carolina se acercó, sus labios rozaron el hombro de Alba con suavidad, y el toque bajó lentamente por el brazo, dibujando el contorno de algo que ya no necesitaba contenerse. El beso llegó sereno, lleno de emoción, pero también de una sed acumulada. No era prisa, era entrega. Y el cuerpo de Alba respondió con la misma delicadeza intensa, el mismo cuidado lleno de fuego. Las manos se encontraron con naturalidad y los gestos fueron moldeados por todo lo que aún no había sido dicho, pero sentido en cada mirada intercambiada desde el principio. El clímax entre ellas no fue un arrebato, sino una construcción paciente, hecha de miradas prolongadas, de manos que sabían dónde tocar, de besos que deslizaban como versos de un poema que ambas esperaron demasiado para recitar. Era más que placer, era redención, liberación, amor. Allí, en el cuarto iluminado por una luz tenue y cálida, cada toque era también un nuevo comienzo. Y cuando la respiración se calmó y los cuerpos se entrelazaron en el post-silencio,
Alba susurró con voz ronca. Ahora es nuestro turno. Carolina sonrió, y en lo profundo de esa sonrisa estaba la certeza de que, después de tantos obstáculos, finalmente estaban en el lugar correcto. El amor había ganado contra todos los pronósticos, contra los juicios apresurados, contra los mundos distintos de donde vinieron. Alba y Carolina se eligieron. No fue fácil. Nada que vale la pena lo es. Pero en medio de una investigación tensa, de sospechas y revelaciones, nació algo raro: confianza. Y de esa confianza, un sentimiento que superó cualquier límite profesional, cualquier diferencia de rango, porque cuando dos almas se reconocen, no hay barreras que resistan. Esta historia es la prueba de que el amor puede nacer donde menos se espera y florecer donde muchos creían que solo habría ruina. Y sobre todo, nos recuerda que todos merecemos ser amados con verdad, entrega y valentía. Si esta historia te tocó, dale like, suscríbete al canal Relatos Íntimos y comenta aquí abajo de qué ciudad o país estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y, claro, compártela con alguien que también cree que el amor puede transformar todo.